Hace unos años el Dr. Carl Henry, fundador y editor de Cristianos Hoy, envió un cuestionario a lo que él llamaba 20 de los principales predicadores intelectuales del país. Y la pregunta que envió fue esta: ¿qué ven para la Iglesia de Jesucristo para el año 2000? Recuerdo solo una de las respuestas. Fue dada por Elton Trueblood, el filósofo cuáquero. Dijo esta asombrosa frase: para el año 2000, la Iglesia será una minoría, rodeada de un paganismo arrogante y militante. Me tragué eso con anzuelo, línea y plomada, y me desperté alrededor de las 2 de la mañana con indigestión mental y creo que espiritual. Luego me recordé a mí mismo que el cristianismo no fue servido al mundo en una bandeja de plata. El cristianismo nació en una sociedad sofisticada y totalitaria. La iglesia primitiva estaba cercada por un lado con la maquinaria militar más poderosa de la historia, el poder de Roma. Estaba cercada por el otro lado con el intelectualismo griego. Estaba bloqueada delante por el monopolio que los judíos pensaban que tenían sobre Dios. Esos hombres que trastornaron el mundo no tenían ninguna capacidad intelectual colosal, ningún gran respaldo financiero, ningún estatus social. Eran de los hombres más despreciados en y alrededor de Jerusalén. Y sin embargo, de alguna manera se destacaron, y luego se dijo que trastornaron el mundo. Pienso al menos una vez por semana, y a veces pienso una vez al día, en lo que el Dr. Phillips, quien nos dio el Nuevo Testamento de Phillips, dijo sobre los primeros capítulos de los Hechos. Esta es la iglesia de Jesucristo antes de engordar y quedarse sin aliento por la prosperidad. Esta es la iglesia de Jesucristo antes de volverse musculosa por la excesiva organización. Esta es la iglesia de Jesucristo donde no reunían a un grupo de intelectuales para estudiar medicina psicosomática, simplemente sanaban a los enfermos. Esta es la iglesia de Jesucristo donde no recitaban oraciones, sino que oraban en el Espíritu Santo. Hay una gran diferencia. La tragedia en nuestros colegios y seminarios en este momento es que formamos hombres que conocen la palabra de Dios. Eso nunca va a cambiar el mundo. La pregunta no es si conocen la palabra de Dios. La pregunta es, ¿conocen al Dios de la palabra? Darle una licencia para predicar a un hombre solo porque tiene tanta capacidad académica es como darle una licencia de conducir a un ciego. Si no conoces a Dios, ¿por qué estás en este negocio? Tenemos que decidir si este libro es absoluto o obsoleto, o tiene la respuesta para nuestra generación o olvidarlo. Tenemos que decidir que predicar no es una profesión, es una pasión. Recuerdo haber caminado por Hill Holmore, en Londres, hace algún tiempo, creo que hace unos 25 años. Una señora pequeña iba hacia el buzón. Allí estaba muy encorvada y temblorosa. Puso su correo en el buzón, luego se giró para entrar en un edificio. Alguien me preguntó, ¿sabes quién es? Y yo respondí, no tengo la menor idea. Esa es la viuda de Hugh Price, en un tiempo el rey del púlpito metodista en Inglaterra. Su hija nos dio una gran biografía de su padre y dijo, cuando regresaba un domingo por la noche del servicio, si no se había salvado nadie, era inconsolable. No podías consolarlo, no comía, no bebía, ni siquiera se quitaba su abrigo largo. Se tiraba sobre su cama y sollozaba diciendo, ¿por qué, por qué, por qué? ¿No es asombroso cuando piensas que en un sermón en el día de Pentecostés produjo 3,000 personas? Y ayer tuvimos algunas ciudades donde se predicaron 3,000 sermones y nadie se salvó, y ni siquiera nos afecta. La iglesia solía ser un rayo, ahora es un crucero. No estamos marchando a Sion, estamos navegando por allí con facilidad. En la iglesia apostólica se dice que todos estaban admirados, y ahora en nuestras iglesias todos quieren ser entretenidos. La iglesia comenzó en el aposento alto con un grupo de hombres agonizando, y está terminando en el comedor con un grupo de personas estableciendo. Confundimos ruido con avivamiento, y conmoción con creación, y acción con unción. Mira, creo que esta es una hora crítica en la historia, la hora más crítica en la historia. El Medio Oriente está a punto de explotar. El prestigio de esta nación que amábamos ha decaído. Como alguien dijo, vivimos en un teatro del absurdo. Soy lo suficientemente mayor para recordar años antes de la Primera Guerra Mundial.
Mi primo había estado en nuestra casa alrededor de un mes antes de que estallara la guerra, tan recto como una vara. Tenía su chaqueta roja con sus hermosos botones dorados. Lo miré y pensé, vaya, qué cosa tan maravillosa ser soldado. El 4 de agosto de 1914 estalló la guerra y él fue con millones de otros hombres a luchar. Regresó como un completo desastre físico. Pero verás, el lema de la Primera Guerra Mundial era este: esta es la guerra para acabar con todas las guerras. La guerra no es solo anticristiana, es incivilizada. Después de eso, desde 1919 hasta 1939, tuvimos 20 años dorados de paz, cuando la Iglesia tuvo la mayor oportunidad desde Pentecostés, en mi opinión. Luego vino la Segunda Guerra Mundial. Antes de la Primera Guerra Mundial teníamos un grupo de intelectuales en Inglaterra llamados socialistas fabianos. El hombre de barba roja que nos dio obras como Pigmalión y Mi Bella Dama, George Bernard Shaw, era uno de los superintelectuales. Realmente, el líder era un profeta autoungido y autoproclamado de un nuevo orden mundial. Su nombre era H.G. Wells, un hombrecito engreído. Esos hombres no hablaban de redención, no hablaban de pecado, solo eran racionalistas, solo eran humanistas. Allá por 1912, 2 años antes de la guerra de 1914, H.G. Wells dijo: es posible para nosotros tener una nueva raza de personas mediante procesos intelectuales y biológicos. No necesitamos la Biblia, no necesitamos la Iglesia. Podemos derribar las colinas de la riqueza, podemos llenar los valles de la pobreza. Él no hablaba de pecado y redención y maldad, hablaba de la suficiencia del materialismo, hablaba de la inevitabilidad del progreso, hablaba de la suficiencia del hombre. Iban a traer un nuevo milenio por su propio genio. Y luego una sombra cubrió el cielo. Tuvimos la guerra de 1914 al 18, y al final H.G. Wells y su grupo no estaban tan seguros de las cosas. En 1939 vino la Segunda Guerra Mundial. Bueno, H.G. Wells había escrito su esquema de la historia, pero el último libro que escribió, en medio de la Segunda Guerra Mundial, no tenía ese optimismo rosado. Su último libro fue Al final de la cuerda, y dijo: no hay esperanza para la humanidad. Y dijo una cosa más sensata: hay una pequeña cavidad en algún lugar del pecho humano que puede ser llenada por Dios, y solo por Dios. Nos sentimos un poco nerviosos en estos días de hablar sobre la depravación humana. Bueno, Dios sabe, nunca ha habido tanta depravación como la que tenemos hoy. Miren la iniquidad que había en la tierra cuando el profeta Elías apareció en la escena. La nación estaba en esclavitud a la idolatría, la impureza, la infidelidad y la indiferencia. Y es mi opinión esta mañana que este púlpito no es un lugar para títeres. En este día en que vivimos, son profetas los que necesitamos. Un erudito judío dice: el profeta, por la naturaleza misma de su llamado, es una figura trágica. Tiene una lealtad feroz hacia Dios y un corazón roto por una nación perdida. Fallamos al decirle a las personas que son moralmente buenas, y a muchas de ellas muy excelentes, que Jesucristo vino al mundo para hacer que los hombres malos sean buenos. No lo hizo, eso es un beneficio adicional. El primer argumento que Dios tiene con un hombre no es que sea malo, es que está muerto en delitos y pecados, y el cristianismo es el único evangelio en el mundo, el único mensaje en el mundo, donde el Dios de un hombre viene y vive dentro de él. ¿Dónde está el mover del Espíritu Santo en estos días? Cuando llega el avivamiento, no dices osadamente: Joe Smith viene a predicar esta semana y terminará el domingo por la noche. ¿De dónde sacamos la idea de que el Espíritu Santo solo viene a las 11 de la mañana del domingo y lo mandas a casa a las 12? Lo quieres de vuelta a las 7 de la noche hasta las 8, y no lo necesitamos hasta el miércoles por la noche. Cuando llega el avivamiento, las luces no se apagan en el santuario por semanas y semanas. Pasé una tarde en Gales en 1931 con un anciano que había sido uno de los hombres de confianza en el avivamiento del Ejército de Salvación en la década de 1880. El hombre tenía 80 años. Me contó sobre cosas asombrosas que sucedieron en sus avivamientos. Los hombres que se sentaban en los asientos traseros, casi la escoria de la tierra,
Venían solo para calentarse, pero se preocupaban tanto cuando el viejo predicador William Booth estaba predicando uno de sus mensajes de fuego y azufre, que rompían sus himnarios. Begbie, en su obra definitiva sobre William Booth, en el primer volumen, habla sobre las reuniones de santidad, y dijo: cuando el Espíritu Santo descendía y los hombres resistían al Espíritu Santo, el Espíritu Santo levantaba a la gente del fondo del santuario y los llevaba sobre la audiencia y los dejaba en el altar. Y pensamos que hemos visto todo porque 2 o 3 personas se sanan. No se puede estandarizar el avivamiento. No estoy pensando en un avivamiento de iglesia. Estoy pensando en un avivamiento nacional. Solo hay una esperanza para Estados Unidos, y es que tengamos una intervención divina en la nación. Olvida tu denominación, olvida tus asientos vacíos. Veamos primero cómo Dios se duele por el pecado del pueblo, y después de todo, cuando miras en el Antiguo Testamento, el argumento de Dios no era con los amalecitas, y los hititas, y todos los otros hitas. El problema de Dios en el Antiguo Testamento era Israel. El problema de Dios hoy es el comunismo, el mormonismo, el monismo o cualquier otro ismo. El problema de Dios es su iglesia hoy. Somos tan mundanos. Una cruzada a nivel de ciudad puede costar $2 millones. El avivamiento no cuesta ni un centavo, excepto corazones quebrantados. Puedes organizar tu avivamiento, puedes organizar una cruzada a nivel de ciudad. No puedes organizar el avivamiento real. El avivamiento es una intervención divina misteriosa. Creo que una de las tareas más asombrosas dadas al hombre fue dada a Juan el Bautista, cuando Dios dijo: preparad el camino del Señor. Saben, hablan de avivamiento en este país y todos tienen visión de túnel. Piensan que el avivamiento debe venir como lo tuvo Finney. No estamos viviendo en los días de Finney. Sería bueno tenerlo aquí, seguro, pero no estamos viviendo en los días de Finney. Es un nuevo día. La iniquidad nunca ha alardeado como lo hace ahora. ¿Sabes lo que ha pasado en los últimos 23 años en Inglaterra? En los últimos 23 años en Inglaterra, los musulmanes han construido 300 mezquitas, y al mismo tiempo que estaban construyendo sus 300 mezquitas, la Iglesia de Inglaterra ha cerrado 660 iglesias. ¿Nos lleva esto a la desesperación? Hay más personas perdidas en este mundo en este momento que cualquier otro periodo de la historia, y sin embargo, seguimos como si estuviéramos al borde del milenio, en lugar de al borde del juicio. Creo que la clave para el avivamiento se da aquí en Joel. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová. Joel 2, versículo 17. Estaba predicando en un colegio muy conocido hace 2 años. Estaba predicando sobre Ana, porque creo que Ana es el tipo del verdadero intercesor. El intercesor cree: la cosa sucederá a través de mí, tengo que ponerme en la brecha. ¿Sabes? Cuando hablas de intercesores siempre volvemos y decimos: bueno, Estados Unidos ha tenido algunos de los mejores intercesores. Tienes razón, los tuvimos. Tuvimos al orante Payson de Portland en el siglo XIX. El piso de su habitación era tan duro como este metal, y sin embargo, había 2 surcos uno al lado del otro donde sus rodillas solían rozar el piso. ¿Qué hay de Jonathan Gofford, que salió y tuvo avivamiento en China? ¿Qué hay de John Hyde, uno de los mayores hombres de oración? ¿Sabes qué fue lo primero que realmente me movió hacia Dios después de que me salvé? Alguien me dio una edición abreviada de la vida de David Brainerd. Simplemente no podía creerlo. No podía asimilarlo. ¿Podía un hombre ser tan completamente desinteresado? Lo que nos está paralizando es nuestra prosperidad. El materialismo está ahogando a la iglesia, así como al mundo. Queremos facilidad y comodidad. Cuando leí sobre un joven que podía salir a la nieve, a veces con nieve hasta el cuello, luchando en oración desde el amanecer hasta el atardecer con un cuerpo tuberculoso, cuando leí sobre un hombre que luchaba en oración así, quedé atónito. Y como la iglesia a la que asistía estaba bastante adormecida y yo tenía solo unos 17 años, salí al bosque de Sherwood. Viví al borde de él y comencé a orar solo por la noche. Tenemos algunos helechos allí y crecen 7 u 8 pies de altura.
solía meterme entre ellos y llorar, gemir y orar por avivamiento. Y el avivamiento llegó. ¿Porque yo oré? No, yo era uno de varios. Pero llegó un hombre llamado George Jefferies, muy humilde, nunca se detenía a conocerte, nunca mencionaba el dinero, solo llegaba allí, cantaba un coro, pero el ministerio y la autoridad de Dios estaban sobre él, y nuevamente se repetían los hechos de los apóstoles. No creo que un movimiento de milagros como ese sea la única respuesta. De hecho, creo que podríamos omitir eso. En los últimos 30 años, Estados Unidos ha tenido más cruzadas de sanación que todas las naciones del mundo juntas. Lo que necesitamos ahora es un avivamiento de santidad, un avivamiento de carácter, un avivamiento de personas que sean completamente desinteresadas y estén preparadas para poner sus vidas en el altar para Dios. Paul Kaufman fue a Nagaland, India, para ver lo que sucedió y esperaba algo como Finney. Cuando llegó allí, vio señales y maravillas y milagros. Los lisiados fueron sanados, los ciegos veían. Cada cosa distorsionada y pervertida se corregía. ¿Y qué? Oye, ¿alguna vez oíste de un avivamiento así? El gobierno ha hecho una investigación. ¿Por qué ha disminuido el tráfico de bebidas alcohólicas? ¿Por qué los niños se comportan en la calle? ¿Por qué no tenemos problemas con las drogas? ¿Por qué la nación está convulsionada? ¿Por qué el gobierno está investigando? Era el estado más rebelde y sin ley en la India, y ahora son los más tranquilos. El crimen ha desaparecido. Las personas son civilizadas, amables y amorosas. Bueno, es la misma historia de siempre. Descubrieron un grupo de personas clandestinas, que habían estado orando 20 años por un avivamiento. Ningún hombre, no importa cuán colosal sea su intelecto, ningún hombre es más grande que su vida de oración. Pararse delante de los hombres en nombre de Dios es una cosa, pararse delante de Dios en nombre de los hombres es algo completamente diferente. Hemos instado a la gente a diezmar, ¿no es así? Pero solo nos referimos a su dinero. Verás, queremos un avivamiento que sea un Pentecostés sin dolor. Queremos algo que no perturbe nuestro statu quo. En todos lados es el camino fácil, así que, ¿por qué no aquí? Nunca ha habido un avivamiento que yo pueda rastrear que no haya sido entregado allí con verdadera intercesión. En la ciudad de Leeds, donde vivía en Inglaterra, llegó el avivamiento. Llegó allí porque había un hombrecito sin estudios, no tenía ningún título, pero vaya si tenía un corazón ardiente, y trabajó y tuvo 3 colapsos, no mentales, sino físicos. ¿Sabes por qué? Porque ayunaba mucho, pero tenía autoridad. Pablo dice en Efesios 6, versículo 19, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. En otras palabras, quiere decir que la palabra está investida con esa cosa misteriosa que no puedes definir y que nadie puede dar, lo que llamamos unción, la unción de Dios. Si el dinero pudiera comprarla, vaya, algunos de ustedes venderían su casa para obtenerla, pero no puedes conseguirla con dinero, y no puedes conseguirla en la universidad. Estamos tratando de casar el cristianismo con la prosperidad, la popularidad y las personalidades, y no está funcionando. Oh, puedes predicar la doctrina de la prosperidad porque eso alimentará nuestra carnalidad. Mira, ¿por qué esos hombres que predican eso no van al tercer mundo a predicarlo donde lo necesitan? Conozco a gente adinerada, muchos de ellos son personas encantadoras y creo que Dios les permite tener un ministerio en suplir necesidades, pero cuando la iglesia de Jesucristo es próspera, nunca tiene avivamiento. Es cuando es pobre. La oración es el lenguaje de los pobres. Inclina, oh Jehová, tu oído, y óyeme, porque estoy afligido y menesteroso. Los autosatisfechos no necesitan orar, los autosuficientes no quieren orar, los autojustos no pueden orar. Pero el hombre que se da cuenta, necesito algo fuera de todo lo que es humano, quiere sumergir su alma en la oración. Fui a una pequeña escuela bíblica en Inglaterra. Solo había 35 estudiantes, pero me alegra que el hombre que era el director fuera un hombre de oración. Samuel Shoutwit, quien escribió el libro del Camino de la Oración.
La reunión más débil en casi cualquier iglesia, sin excepción, es la reunión de oración. Y cuando no somos fuertes en la oración, le estamos diciendo a Dios, podemos manejarnos. Por supuesto oraremos si tenemos una invasión, oraremos si tenemos una hambruna. Tenemos un gran Dios de utilidad. Muy a menudo decimos a los jóvenes, ahora miren, tienen que leer su Biblia y mantener su oración. Necesitan mantener su vida de oración para mantener su vida cristiana. No, no es así, no es así. Necesitas mantener tu vida cristiana para poder orar. El mayor expositor del mundo vivo hoy me dijo personalmente, no tengo ningún problema, me deleito en exponer la palabra. Mis libros, escribió muchos libros, pero dijo, siempre he encontrado la oración muy difícil. Simplemente encuentro que la oración es la cosa más difícil del mundo. Lee los Hechos de los Apóstoles y todo lo que lees es oración, oración, oración. Cuando oraron, el lugar se sacudió. Si quieres leer sobre la vida de oración de Jesús, leerías el Evangelio según San Lucas, porque en cada instante presenta a Jesús como un hombre de oración. Recuerdo una serie de reuniones que tuvimos en Gales en 1949. Después de 3 días, una señora, la señora Lewis, me dijo, hermano Ravenhill, esto es lo más cercano al avivamiento de Gales que hemos tenido. Eso fue 40 años después del avivamiento de Gales. Señora Lewis, ¿cuál es el punto de su comparación? Porque subimos la colina ahora como lo hacíamos entonces. Y explicó, anoche, la noche anterior a esa, dijo, no fue hasta que llegamos a la encrucijada y nos despedimos diciendo buenas noches que nos dimos cuenta de que nadie había dicho una palabra. Estábamos tan asombrados por la majestad y la presencia de Dios. Nuestra gente no pasa del umbral de la iglesia y dice, oye, ¿crees que los Cowboys ganaron hoy? Es una tontería, una gran tontería. ¿Cuándo fue la última vez que saliste de puntillas del santuario cuando no te atreviste a decir una palabra? La iglesia tiene que redescubrir 2 cosas. Una, la majestad y la santidad de Dios, y la otra, la pecaminosidad del pecado. La oración no es la cosa más fácil del mundo. La oración es la cosa más difícil del mundo. La oración es la cosa más exigente del mundo. Tuve el placer de orar muy a menudo con Duncan Campbell, un hombre que Dios usó en el avivamiento de Hébridas, desde 1950 en adelante. Un día le pregunté sobre un cierto evento, y él dijo, sí, es correcto. Cuando estaba ministrando, el lugar era como de hierro, parecía como si Dios estuviera a 1.000.000 de millas de distancia, y mi mensaje era como lanzar una pelota de goma contra la pared. 1000 palabras volvían hacia mí. Frente a él había todo tipo de ministros, pero no dijo nada a los predicadores, diáconos y ancianos. Señaló a un muchacho que estaba allí sentado, lo llamó por su nombre y le dijo, «Muchacho, ¿puedes orar?» Un muchacho de 16 años de escuela secundaria, y se levantó y dijo a su manera escocesa, «Ah, ¿de qué sirve orar si no estamos bien con Dios?» Y comenzó a citar el Salmo 24, «¿Quién subirá al monte de Jehová? El impío de manos y puro de corazón», y así sucesivamente, y cuando terminó, me dijo Duncan, la quietud de la eternidad estaba en el edificio, y el muchacho oró 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, y luego, cuando oraba como si pudiera ver lo invisible, dijo, «Satanás». Oh, he oído a la gente decir esto casi en tono de broma en algunas reuniones, «Saca al diablo de este lugar». El joven se paró allí y dijo, «Satanás, te reprendo, sal de este territorio, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Invoco la sangre de Cristo, fuera». Y como si se activara un interruptor en el cielo, Dios vino a la reunión. Vino a una taberna al final de la calle, y la gente la dejó. Vino a un baile al final de la calle y la gente lo dejó. Tenemos que arrastrar a la gente al altar. No hay llamados al altar en el Nuevo Testamento si quiere ser realmente bíblico. Los llamados al altar son una invención para cuando el Espíritu Santo no trata con la gente. Este muchacho oró, el Espíritu Santo vino, y toda esa comunidad palpitó con Dios. Predicador, solo tienes 2 cosas que hacer, no 22.
¿No se supone que seas el conserje y manejes un negocio y te ocupes del saldo bancario de la iglesia y toda esa basura? Si vas a ser un verdadero predicador bíblico, tienes dos cosas que hacer según Hechos 6, versículo 4. Entregarte continuamente a la oración y al ministerio de la palabra. Eso es todo lo que tienes que hacer. ¿Quién va a visitar a los enfermos? Los diáconos. ¿Quién va a enterrar a los muertos? Los diáconos. La Escritura claramente dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. Me gusta bromear, ya sabes. Queremos que la iglesia funcione a nuestra manera. Dios bendice nuestros planes. Dios bendice lo que hacemos. Cuando Alexander McLaren fue a esa gran iglesia en Manchester, Inglaterra, y he ministrado en esa iglesia, con capacidad para un par de miles de personas, los diáconos, grandes hombres barbudos en aquellos días, le hicieron una serie de preguntas que respondió. Dijeron: te hemos pedido que seas el pastor de esa iglesia. Te daremos una nueva casa, la amoblaremos, te compraremos un carruaje y te daremos un gran salario. Después de seguir y seguir, preguntaron: ¿aceptarás esto? Y él dijo: está bien, lo aceptaré, siempre y cuando acepte mis términos. ¿Tienes términos? ¿Sabes? La mayoría de las iglesias piensa que cuando contratan a un pastor, están alquilando un coche. Mejor ven y encaja. ¿Y cuáles son las condiciones? Y él estableció algunas, pero una cosa vital que estableció fue esta: no haré visitas. El Dr. Tozer amaba a ese preciado hombre y hablaba con él a menudo. Solo los dos en su oficina lloraban juntos. El Dr. Tozer nunca asistió a una escuela bíblica, nunca fue al seminario. Sin embargo, fue uno de los hombres más eruditos que jamás conocí. Me quedé en la casa de un miembro de su iglesia y ella dijo: ¿sabes qué? He asistido a su iglesia durante 25 años y no he estado en mi casa 5 veces. Pero te diré algo, él puso la mesa, y eso es todo lo que tienes que hacer. Saben, hermanos, nunca tienen que anunciar un incendio. No tienes que anunciarlo en el periódico. Olvídenlo. Deja que la gloria del Señor llene el templo. La gente vendrá de cientos de kilómetros, porque hay hambre por todas partes. Mi teléfono suena constantemente. Me voy a mudar aquí, me voy a mudar allá. ¿Conoces una iglesia que realmente esté en llamas por Dios? ¿Una iglesia donde tenga vigilias de oración? Ninguna iglesia debería funcionar estos días sin una vigilia de oración. ¿Qué quieres? ¿Estatus social? ¿Solo quieres cantidad de gente? ¿Quieres llenar los bancos? ¿O quieres fuego? Dije anoche, creo que el mayor honor que se ha dado a un predicador en la historia no fue dado por los hombres, fue dado por los demonios. Cuando esos demonios dijeron: a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Vamos, predicador, ¿crees que si el diablo tiene una lista de los 10 hombres más buscados en Estados Unidos, tú eres uno de ellos? Preferiría ser el último hombre en la lista de peligro del diablo que el primer hombre en cualquier lista de honor de predicadores. Lo diré de nuevo: hermano, si no eres conocido en el infierno, no vales nada. Debemos darnos cuenta de que no estamos luchando solo contra una situación local, no estamos luchando contra la adicción a las drogas, no estamos luchando contra la pornografía masiva. Estamos rodeados por un paganismo arrogante y militante. Si le hubieras dicho a tu abuelo hace 40 años que 40,000 homosexuales marcharían por la calle principal, él habría dicho: no en Estados Unidos. ¿Sabes qué? El adulterio y el divorcio están alcanzando proporciones epidémicas incluso en la iglesia de Dios. Tenemos moralidad decente en algunas iglesias, ni hablar de espiritualidad. No elegimos diáconos porque estén llenos de fe y de Espíritu Santo. Los nombramos porque tienen 2 estaciones Texaco y un puesto de perritos calientes. Otra cosa que hizo Jesús, él oró toda la noche antes de elegir sus discípulos. Si oráramos toda la noche antes de elegir nuestros diáconos, te garantizo que la mitad de ellos no estarían, si tuviéramos que obtener el testimonio del Espíritu al respecto. Verás, hay gente que dice: ¿por qué no escribes un libro sobre algunos métodos de avivamiento? No puedo hacer eso. No necesitamos encontrar la fórmula para el avivamiento. La fórmula para el avivamiento está en la palabra de Dios o no existe. La fórmula para el avivamiento es:
Los predicadores necesitan postrarse en los altares y llorar porque no tienen lágrimas, gemir porque no hay un movimiento del Espíritu de Dios, pedir perdón a Dios porque de alguna manera hemos manipulado lo sobrenatural. Ahora no estoy pensando solo en milagros de extremidades torcidas y otras. Creo que el mayor milagro que Dios puede hacer es tomar a un hombre impío de un mundo impío, hacer que ese hombre impío sea santo y volverlo a un mundo impío y mantenerlo santo. Pero hoy en la iglesia tenemos más miedo a la santidad que del pecado. Si un hombre inmundo con un espíritu inmundo hace cosas inmundas, si un hombre vil hace cosas viles porque tiene un espíritu vil, ciertamente el hombre que tiene el Espíritu Santo en él vivirá una vida santa. Ya no le pregunto a la gente si son salvos. Olvídalo. Todos están salvos, dicen. No significa nada. No le preguntes a un hombre si ha nacido de nuevo. Solo míralo suavemente. No importa quién sea, pentecostal, presbiteriano, metodista o menonita. Solo di, hermano, ¿vive Cristo en ti? Bueno, ¿no es ese el estándar del nuevo nacimiento? ¿No es eso lo que Pablo dice? ¿Cristo en vosotros la esperanza de gloria? Oigo mucho sobre los dones del Espíritu. Está bien. Oigo menos sobre el fruto del Espíritu. Oigo menos sobre tener fruto para santificación. Oigo menos sobre producir frutos dignos de arrepentimiento. ¿Sabes por qué algunas personas no creen en nuestros conversos? Porque no vuelven y limpian el desastre sucio que han hecho en la medida de lo posible. Devuelvan el dinero robado. Mantengan al bebé de la chica que metieron en problemas, o alguna otra cosa que deberían hacer. Produzcan fruto. Un árbol sano no produce fruto. Es el árbol que tiene toda la vida fluyendo el que produce fruto. Un día Napoleón pasó su dedo índice alrededor de un gran país. Estaba hablando con sus generales y dijo: «Ahí yace un gigante dormido. Déjenlo dormir. Porque», dijo, «si ese país alguna vez despierta y aprovecha su poder humano y su poder mineral, sacudirá al mundo». El país que delineó, en caso de que te interese, no era otro que China, nuestro mayor dolor de cabeza. Mira al diablo parado allí. No está pasando su dedo alrededor de un mapa, está pasando su dedo alrededor de la iglesia de Jesucristo y dice: «Ahí está la iglesia de Jesucristo dormida, déjenla dormir». Porque si alguna vez redescubre el poder del Espíritu Santo, si alguna vez redescubre el poder de la resurrección de Jesús, sacudirá al mundo. Me pregunto cuánto de nuestras vidas está dominado por el Espíritu de Dios. No podemos ir a las congregaciones. Deja que el ministro llore entre el altar y los postes de las puertas. Un día caminé por el frente del podio, en un distinguido y maravilloso colegio, 1400 estudiantes escuchando. Solo caminé y le dije a los profesores: «Caballeros, están enseñando a jóvenes a ser predicadores. En un sentido, ellos van a guiar a la iglesia en los días futuros. Díganme esto, ¿tienen para ellos un curso sobre el llanto? Y si se gradúan, ¿tienen un curso sobre el aullido?». Un viejo profesor vino y se sentó en la parte de atrás en una de mis reuniones. Creía en la vieja sangre y fuego, predicación del fuego del infierno y vida santa, y una iglesia haciendo algo que Dios depositó en el mundo solo para mostrarle a la gente cómo pueden redimirnos y conseguir una novia para sí mismo. Y ya sabes, todos los otros profesores en esa universidad dicen: «Ese viejo está senil». Me gusta una vieja declaración que creo que fue hecha por Montgomery: «Todas las cosas terrenales con la tierra desaparecerán, pero la oración alcanza la eternidad». Y si vamos a ver cómo Dios ve, orando, hace poco, el Señor pareció decirme esto: «Si dices estar lleno del Espíritu Santo, las cosas que entristecen al Espíritu te entristecerán a ti». ¿Sobre quién deposita el Señor sus cargas? ¿Las lanza al olvido? No, Él dice: «Mi yugo es fácil y ligera mi carga». No queremos que la gente piense que estamos deprimidos. Quiero decir, todo es deprimente afuera. ¿Por qué cubrirlo? Nos dirigimos al juicio más rápido de lo que puedas imaginar a menos que haya una intervención divina. Y la clave, nuevamente, es que los ministros lloren, los ministros aúllen. Seguramente necesitamos un avivamiento nacido del cielo, sacudidor de la tierra, aterrador del infierno, y solo viene a través del quebrantamiento,
viene a través de la honestidad. Viene cuando admitimos, lo cual es cierto para la mayoría de los que nos rodean hoy en día, que solo tenemos una forma de piedad. Gracias a Dios no somos inmundos, ni sucios ni borrachos, y no tenemos una mujer de sobra o algo así. Somos bastante buenos. Si eso es justo como Israel, salieron de Egipto y llegaron a Cades Barnea, y en lugar de ir a la tierra prometida se quedaron atrapados. Cades Barnea se suponía que era una puerta de entrada y se convirtió en una meta. Se suponía que era una vía de paso y se convirtió en una terminal. Se suponía que era un trampolín hacia algo más, se convirtió en una piedra de tropiezo. Déjenme terminar esto. Estaba leyendo, y supongo que lo leo cada semana o lo recito a mí mismo, ese capítulo asombroso que llamamos el capítulo de la fe en Hebreos 11. La fe se menciona 24 veces en ese capítulo. Creo que la clave no es solo la palabra fe, creo que la clave está en el versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Qué es Él? Es todo lo que dijo en esta palabra. Y luego, leí en Hebreos 11, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Leí eso y me arrodillé a orar en mi oficina, y es como si el Señor dijera, di eso nuevamente. Y entonces lo dije, Señor, estas personas allá lejos conquistaron reinos enteros, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Y, como alguien dijo este año, y ninguno de ellos tenía una Biblia. ¿Alguna vez consideraste eso? Déjame llevarte a una época en la que el pueblo escogido de Dios andaba por ahí en pieles de oveja y de cabra. Ahora tenemos una tierra que fluye leche y miel, y las iglesias fluyen con visión y dinero, como si Dios mirara lo exterior. Olvídalo, Él mira el interior. Esas personas nunca tuvieron 66 libros. ¿Y sabes qué? Si el mundo dura otros 100,000 años, lo cual no será así, pero si lo hiciera, Dios no tiene nada que añadir a ese libro. Ha dicho todo lo que va a decirle al hombre. En mi juventud, solía ir a escuchar una clase bíblica donde el Dr. Campbell Morgan, donde solía muy a menudo predicar, un fascinante maestro de la Biblia. Y recuerdo que en mi adolescencia temprana pensé, un día me quedaré atrás y le preguntaré qué tipo de Biblia tiene, porque todo lo que él tiene no está en mi Biblia. No me importa si estás pensando en Finney, o Wesley, o Booth, o cualquier otra figura majestuosa que haya gobernado en la Iglesia de Dios y visto avivamiento. Ninguno de ellos tenía una Biblia más grande que tú y yo. Es la misma palabra. Nuevamente, es mejor que decidamos si es absoluta o obsoleta. Te diré algo, si este libro no tiene la respuesta para el mundo podrido, corrupto y apestoso, no hay respuesta para él. Hemos superado en pecado a Sodoma y Gomorra. ¿Sabes que hay 600 millones de Biblias en Estados Unidos? ¿Intentarías adivinar cuántos millones o miles de millones de cassettes de la Biblia hay en esta nación? ¿Te gustaría intentar estimar cuántos seminarios hay? ¿O institutos? ¿O escuelas bíblicas? ¿O cuántos mensajes del Evangelio se predican en toda la nación? ¿Y que tenemos 500 estaciones de radio que transmiten algo del Evangelio? Déjame darte el otro lado, y termino. Somos la nación más rota que jamás hemos sido en la historia. Tenemos más hogares rotos, tenemos más corazones rotos por esos hogares rotos, tenemos más niños pequeños rotos por esos hogares rotos, tenemos más mentes rotas por las drogas, tenemos más cuerpos rotos. El año pasado más de 1 millón de niñas menores de 17 años quedaron embarazadas, y hace unos años la gente marchaba. Paren la guerra en Vietnam, paren la guerra. No hay derecho a matar gente, y sin embargo se estima que en los últimos 9 años hemos matado a más de 10 millones de bebés antes de que salieran del vientre de sus madres. En un país cristiano, Señor mío, ¿qué pasa en un país pagano? ¿Crees que Dios Todopoderoso va a pasar por alto nuestro pecado por mucho más tiempo? Yo no lo creo. Y los legisladores no pueden ayudarnos, y los bancos no pueden ayudarnos, y el gobierno no puede ayudarnos, y el dinero no puede ayudarnos.
Nuestra ayuda viene del Señor, y la única manera es la sumisión y quebrantamiento. Que lleguemos y digamos muchos de nosotros: Señor, no tengo la visión que solía tener, no tengo la pasión que solía tener, no tengo la preocupación que solía tener, no por Estados Unidos, sino por las almas perdidas. Las almas perdidas primero, Estados Unidos en segundo lugar. Estoy convencido de que la clave está en el ministerio. Tal vez la forma de empezar un avivamiento en tu iglesia es levantarte el próximo domingo por la mañana y decir: miren, quiero decirles, no he tenido pasión por los perdidos, no he derramado lágrimas por la humanidad perdida, tengo tantas otras cosas que me interesan. Creo que una clave en la vida del apóstol Pablo fue esta: esto es lo único que hago, vivo para Dios, pienso en Dios, oro a Dios, eso es todo. Podían azotarlo, no pudieron sacárselo. Podía flotar en un pedazo de madera en el Mediterráneo una noche y un día, 36 horas, no podía removérselo. Intentaron matarlo de hambre, no podían matar aquello. Él había tenido una visión de la cruz, había tenido una visión del poder de la resurrección. Había comprendido que lo más grande de este lado de la eternidad es ser un hombre lleno de Dios. Y sale y proclama ese mensaje, ya sea que vaya a los judíos, a los bárbaros, a los griegos, a los intelectuales. Estaba tan cómodo en la capital intelectual del mundo, Atenas, como en la capital religiosa del mundo, Jerusalén. Dios nunca quiso que su iglesia retrocediera. Dios nunca quiso que su iglesia funcionara con menos que el cristianismo apostólico. Y es hora de llamar a la iglesia a la oración. Creo que si fuéramos tan espirituales como pensamos que somos, habríamos ido ayer a la iglesia con cilicio y un puñado de cenizas para poner en nuestras cabezas y llorar porque la iglesia se ha ido. Casi puedo escuchar a Duncan Campbell diciendo cómo lloraban en Escocia: «Oh, si rompieses los cielos y descendieras». Verás, nunca hemos visto a Dios moverse hasta que haya detenido el tráfico, hasta que la gente en las tiendas esté cantando, hasta que las luces no se apaguen semana tras semana, hasta que el Espíritu Santo se mueva en las fábricas. Él ha hecho eso en otros avivamientos. Nos ha llamado a ponernos en la brecha, a ser reparadores de pórticos, a traer los poderes del mundo venidero a este día materialista y ciego en el que vivimos, y a esta iglesia laodicense adormecida. Cuando Él estuvo en la tierra, limpió el templo, siendo que necesita ser limpiado de nuevo de la mundanalidad, del materialismo. Que el Señor nos ayude a escudriñar nuestros corazones, así como a escudriñar las Escrituras. Ayúdanos a ser honestos y a admitir que hemos fallado, a buscar el lugar de oración, el lugar de limpieza y el lugar de unción. Que seamos un vínculo vital entre su Espíritu eterno y este mundo perturbado y perdido allá afuera. Que su gloria resplandezca nuevamente.